Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Abre tu Biblia, amado, Cantar de los Cantares, el excelso de los cánticos, amén, Cantar de los Cantares. Y vamos a tener este tiempo para cerrar nuestro tema en el día de hoy. Este es nuestro ayuno congregacional, ordena tu casa. Estamos trabajando en solucionar aquellas cosas que van a permitir que nuestra casa esté completamente en orden. Y cuando hablamos de nuestra casa, pues hablamos de esta casa, hablamos de la casa que es nuestro hogar, esposo, hijos, familia, y hablamos de esta casa que representa nuestra vida espiritual. Así que para llegar a esa casa que está en la patria celestial, nos toca ordenar las casas acá en la tierra, amén. Entonces el Señor nos ha hecho una propuesta, es allí Cantares 2, y vamos juntos a pedirle al Señor, amén, que se glorifique, que nos dé la oportunidad de entender, de recibir. Y dice así, versículo 10: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí que ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido y escarpado paraje, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, amén. Padre, te honramos, damos la gloria de vida a tu nombre. Tu viva y eficaz palabra de Dios penetra las coyunturas, los tuétanos, hasta partir el alma, discernir las intenciones y motivaciones de nuestro pensamiento y corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra nos corrige, nos enseña, nos edifica, nos exhorta, nos reargulle, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Póngase cómodo, amado, qué gusto verle en este día. Y bueno, la invitación que nos hizo el Espíritu Santo de Dios es a cazar las pequeñas zorras. Por cariño, respeto y amor por las personas que se unen hoy a la audiencia online o que están con nosotros en la casa de Dios, recapitulo. Nuestros ayunos son 3 días. Y en nuestros ayunos, en el primer día evidenciamos nuestros ayunos congregacionales. En el primer día evidenciamos el problema. En el segundo día hablamos de la solución. Y en el tercer día completamos y dejamos clara, precisa y contundente la solución. Amén. Empezamos a hablar de cazar las pequeñas zorras y hablamos de que Cantares 2, bueno, Cantares todo es un poema que está repartido en varios poemas, y el poema del capítulo 2 son 2 esposos diciéndose cosas maravillosas y recordando que el camino que han recorrido es hermoso y que no tienen por qué dejar que el enemigo venga y destruya lo que ellos han construido. Entonces se preguntan, ¿qué podemos hacer? Y entonces él suelta el primer versículo, el esposo, responde la esposa, pero mirándose a la cara, después de haberse dicho 7 cosas la esposa, 7 cosas el esposo, en el verso 15 se miran y dicen al unísono, cacemos las pequeñas zorras. Todas aquellas cosas que pueden impedir la victoria en nuestras vidas. Dice el texto bíblico que el Señor nos hace primero una invitación. Entonces lo primero que estudiamos
en el día 1 de nuestro ayuno congregacional es la invitación. Y la invitación del Señor Dios Todopoderoso fue: vengan, busquen mi rostro y déjenme escuchar su voz. Y la invitación es: oren. Mire, orando todo va a cambiar. Entonces vino el segundo día, la solución. ¿Cómo se casan las pequeñas zorras? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entendiendo como pequeña zorra aquellos pequeños problemas que en realidad son grandes y que no evidenciamos. Que dijimos: no, eso es pequeño, es que yo soy un poquito bravo, no, es que yo soy un poquito tacaño. Dice mi abogada, dice una persona que admiro y respeto, dice: no se puede estar un poquito embarazada, ¿se está o no se está? Entonces los pequeños problemas en realidad son grandes y tenemos que solucionar. Nuestro ejemplo con el que hemos trabajado todo nuestro ayuno congregacional de esta semana es David, ¿cierto? Un día metió a una mujer que era la esposa de otra persona a su vida y a su cama. Dios mío, uno dice: ¿cómo? Un hombre que oraba 7 veces al día. ¿Cómo? Un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Cómo? Una persona temerosa de Dios. Y uno dice: Dios mío, si están en peligro personas así, guárdanos, Espíritu Santo de Dios, defiéndenos. Y llegamos a una conclusión todos, ¿lo recuerdan? Nos dimos cuenta que abrió la puerta a la pequeña zorra, que en su momento fue pequeña cuando él era joven, de la lujuria. Y de repente empezó a mirar a toda mujer y empezó a decir: yo me duermo a esta mujer. Y entonces dijo: en mi época no se puede dormir con ella sin casarse, me voy a casar con una, me voy a casar con 2, me voy a casar con 3. Cuando se había casado con 10 y tenía 10 esposas, dijo: no son suficientes, entonces necesito concubinas. Y ya cuando iba en la 10ª concubina, la lujuria había llegado a su máximo límite y miró a la esposa de otra persona. No sé si pudiéramos dimensionar lo grande que es eso. Mirar al esposo de otra persona, mirar a la esposa de otra persona. Dios mío, digo que el temor de Dios se apodere de nosotros. Y la trajo a su casa. Cuando la trajo a su casa, verdaderamente sus ojos fueron abiertos y dijo: ¿qué he hecho? ¿Cómo me atreví a hacer algo tan vil, tan sucio, tan malo? Y bueno, lo que viniera a su espíritu. Y de repente tuvo que ir más allá. En su carne no encontró una solución y entonces asesinó al esposo de esa señora para quedarse con ella. Y se hizo esa pequeña zorra un problema cada vez más grande, hasta que él es enfrentado por el profeta Natán. Y el profeta le dice: en verdad Dios vio tu pecado y vio lo que hiciste. Entonces lo que esperamos ahora y lo que nos dijo el Señor es que nosotros, que no tenemos al profeta Gad ni al profeta Natán, sino tenemos al Espíritu Santo de Dios, podamos evidenciar las zorras a tiempo, podamos romper todo plan que el enemigo tenga contra nosotros y podamos, por medio del Espíritu Santo, discernir y ver que la sangre de Jesucristo tiene poder y con ella fuimos lavados, limpiados y redimidos para salvación, que hoy, ahora, sigue teniendo el mismo poder para cuidarnos, para protegernos, para defendernos, para ayudarnos, que siempre el Señor va a estar con nosotros, amén, hasta el fin del mundo. Entonces, la primera solución que evidenciamos es identificar el problema. Ayer hablamos de hay que identificar la zorra, ¿cierto? También hablamos de hay que solucionarlo. Y lo tercero que hablamos es que hay que, después de solucionar cada zorra, hay que preservarnos para siempre. O sea, no podemos que vuelva a pasar jamás. Amén. Entonces, hoy vamos a ver cómo se hace eso. Y vamos a estar en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, donde vamos a dejar que sea el Señor Dios Todopoderoso mismo, en la boca del Señor Jesucristo, que Él nos diga.
¿Por qué razón? Porque ya pasó el invierno, porque ya se mudaron las lluvias, porque los tiempos de dificultad para ti ya terminaron. Y Dios está anunciando nuevos tiempos. Y cuando Dios anuncia un avivamiento, nos está pidiendo que trabajemos para poderlo tomar. Amén. Entonces, ayer estudiamos Isaías 31 y dice: como las aves que vuelan así, amparará Jehová, Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, perseverando y salvando. Así que el Señor nos va a preservar. Amén. Pero usted y yo tendremos que hacer nuestra parte, y hoy vamos a saber cuál es nuestra parte. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo para cazar las pequeñas zorras es identificar las pequeñas zorras. Entonces, Mateo capítulo 7, del 1 al 6, nos da la solución de cómo se van a cazar esas pequeñas zorras. Y dice así, voy a leerlo en Reina Valera, espero que tú le hagas una lectura en PDT, en Nueva Traducción Viviente, en Nueva Versión Internacional, en todas las Biblias que tengas en casa, para que Dios te deje claro, preciso, contundente, conciso lo que tenemos que hacer. Y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medás os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice que identificar el problema no es tratar de trabajar en los problemas ajenos. Identificar el problema es ver claramente cuál es la paja que está, más bien la viga que está en mi ojo. Porque el Señor dice: ciertamente las otras personas no ven bien porque en sus ojitos hay paja, pero en tu ojo hay una viga. Entonces, para identificar el problema, la invitación que nos hace el Espíritu Santo es que en lugar de juzgar, pensar que es el esposo el responsable de que la casa no esté en orden, pensar que es alguno de los hijos, pensar que es la economía, pensar que es la salud, yo voy a mirarme a mí claramente y voy a decir: bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando éramos niños, uno como que decía: ay, bueno, no tengo los braques porque mi mamá no me los puso, y no fui a este colegio porque mi mamá no esto, y mi matrimonio no se arregló porque mi esposo aquello. Es muy fácil, enteramente fácil, que el mundo entero tenga la culpa y que todas las personas sean responsables de lo que hoy me está pasando a mí. Esa es la fácil, esa es la salida fácil, pero no es a lo que nos invitó el Señor. El Señor nos dijo: cazadnos las pequeñas zorras, y dijo: identifíquelas. Entonces dice, es bellísimamente, dice en PDT: ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la pajita que está en tu ojo? Dice: si primero no has sacado la viga. Dice en Nueva Traducción Viviente: ¿cómo puedes pensar? ¿Cómo se te ocurre pensar que tú le puedes decir a alguien cómo corregir su vida si no has corregido la tuya? Y va aumentando la traducción, ¿cierto? Y dice Nueva Versión Internacional: ¿por qué no le das importancia a tu viga en vez de estarle dando importancia a la paja de otro? Por eso me gustan las versiones, porque termina sabiendo exactamente qué hacer, exactamente qué hacer. Y le digo: Señor, en verdad le he estado en mi vida dando importancia a cosas que no son. De hecho, termina con una exhortación a discernir lo que es importante y lo que no es importante. Y créame, soy una gran lectora del Sermón del Monte. Creo que no pasan días de mi vida sin que estudie el Sermón del Monte, y sin embargo
hasta hoy, después de muchos años, descubrí el agua tibia, porque siempre me parecía tan duro la palabra con la que termina esta parte en la que habla el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? Trabaja en ti. Conclusión, trabaja en ti. Trabaja primero en ti. No se te ocurra decirle a alguien que por qué no hace, que por qué hace. Trabaja en ti. Tu madre no ha cambiado, tú trabaja en ti. Tu esposa no ha cambiado, tú trabaja en ti. Tus hijos no han cambiado, tú trabaja en ti. No los vamos a cambiar a ellos. ¿Cómo hablan los políticos y hablan las reinas? La reina quiere la paz mundial y el político quiere la paz mundial. Pero ¿cómo? Si ni siquiera tiene paz en su corazón. Se utiliza las redes para todo el día ofender al otro y el otro le ofende, y es un tiracoge y afloje, polarizando las naciones, repartiendo el pensamiento de las naciones entre dos, y los que quieren al uno odian al otro, porque nunca hemos hecho la tarea. Y tristemente hay hogares en que nunca hacemos la tarea de trabajar en nosotros, y si hacemos la tarea de trabajar en desordenar el pensamiento de los otros, y decirle al nieto, mire su abuelito que no nos da, y decirle al hijo, mire su papá, y ponemos a las familias en contra, y decirle a los hijos, mire, y decir cosas, y decirle a nuestra madre y a nuestros hermanos, mire ese esposo horrible con el que me casé. Pero Dios nos está enviando, y la zorra que hay que cazar es el pensar. Dice, ni te atrevas. ¿Por qué intentas hacer eso con tu amigo? Trabaja primero en ti, amén. Entonces esa es la zorra que hay que cazar, la que nos tenía distraídos trabajando en otros y no trabajando en nosotros. Es por eso que Cantares comienza diciendo, me pusieron a guardar mi viña, y la viña que era mía, yo no la guardé, me puse a guardar otras viñas. Recuerdo, hay una canción que escuchaste en la invitación a este ayuno, que es de Jesús Adrián Romero, y dice, se llama Olvidé cuidar mi huerto. Y le contaba a los hermanos cómo cuando hizo el manuscrito, antes de producirla, cantarla al público, cuando se la inspiró el Espíritu Santo a Jesús Adrián Romero, se la envió al hermano Julio Melgar, antes de que le diera cáncer, antes de que él ya partió con Dios. Y él lloraba diciendo, eso fue lo que me pasó con mi vida. Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé cuidar la viña que hay en mí. Y se secó. Se secó el río que fluía en mi interior. Y es muy bella, la puedes escuchar. Y habla de esto, de que trabajemos en nosotros. Pero termina diciendo, no solamente dice trabajen en ustedes, termina diciendo, no le den lo santo a los perros, no eches vuestras perlas delante de los cerdos. Bueno, lo santo y las perlas habla de las enseñanzas de Jesús. Y no está diciendo no prediquen la palabra, ¿cierto? Porque a veces corremos a Dios dijo que no hay que predicarle a nadie. Dios dijo que me importe 5 la familia de Dios, que lo que me tengo que importar soy yo. No. No es eso lo que dice el texto. Es trabaja primero en ti. Y en cuanto a juzgar y en cuanto a ver los defectos de los demás, mira primero los tuyos. Pero también dice, discierna cuánto tiempo ha perdido, porque eso es lo que significa este texto. De hecho, me gusta como lo dice Nueva Traducción Viviente. El verso 6 de Mateo 7 en Nueva Traducción Viviente dice, no le den lo que es santo a los perros, pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es pisotearlas. Y lo que dice es que una de las formas de trabajar en nuestra viña, de trabajar en nuestra viga, de trabajar en nuestra propia vida espiritual es discerniendo. Y tenemos que discernir. Si ha pasado su tiempo echándole a lo santo a los perros, y note que perros y cerdos es lo que considera inmundo el pueblo de Israel, y lo que está diciendo es, no pierda su tiempo dándole las cosas santas a los que ahora no se las van a recibir, y no pierda su tiempo. Usted ha perdido su tiempo queriendo cambiar a su cónyuge, y no hablamos de que él sea el perro o sea el cerdo de ninguna manera, de queriendo cambiar a sus amigos, a personas que ni siquiera le han agradecido el consejo, y usted ha terminado mordido. Discierna
Discierna cuándo es el tiempo de enseñar a otros y cuándo es el tiempo de enseñarse a usted. En cuanto a enseñar a otros, enséñeles el camino del Evangelio y presénteles el Señor Jesucristo. Que la vida se la arregle el Señor Jesucristo. En cuanto a usted, case las zorras suyas. Amén. Y me alegra cuando Dios viene a hablarnos, porque de verdad, cada que leo Cantares, siempre le digo, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se cazan las pequeñas zorras? Pero cuando Él viene y te dice, hazlo así, es porque ya el problema está resuelto. Amén. Es porque ya todo está resuelto. Y esta es la primera clase. Dice, identifique el problema, ¿cierto? E identifique el problema es soluciónelo, ¿cierto? Porque es fácil identificar el problema. Y siempre le decimos, es que como usted es mentiroso, es que como usted no esto, y es que como usted aquello. Pero el Señor está diciendo, es que digamos, es que como yo no sé perdonar, es que como yo soy iracundo, es que como yo ya lo identifiqué. Entonces no puedo hacer como el mal esposo que es, usted me conoció tomando, usted me conoció tacaño, usted sabía cómo yo era, usted fue la que se metió en ese problema. No, no es eso lo que nos está pidiendo el Señor. Lo que nos está pidiendo es que al decir, vea, yo como que tengo un problema de imprudencia, se me va la boca, digo palabras, no he leído Mateo capítulo 12, verso 30, que dice que daré cuentas en el cielo de cada palabra que salga de mi boca. Al menos temor de Dios venga sobre mí, no hable lo que no debo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero lo que el Señor está diciendo es que yo diga, ¿cuántas veces insulto a una persona? Estoy hablando con un hijo y terminamos peleando. ¿Por qué? Identifique el problema. El problema es que yo me pongo bravo, el problema es que yo hago exigencias, el problema es que yo hablo en un tono inadecuado. ¿Cuál es el problema? Ahora, soluciónalo. Entonces, identificar el problema es trabajar en mí. El Salmo 19, verso 7 dice que la palabra de Dios es la que convierte el alma. Trabajemos en la palabra de Dios. Nada más va a convertir nuestra alma, solo la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución? La gran solución, la única solución, la que es clara, que es la misma invitación que nos hace el Señor en Cantares. En Cantares 2 dice, ven hermosa, preciosa, amiga, hablándole a la iglesia, ¿cierto? Ven, busca mi rostro. Yo quiero oír tu voz. Y sigue siendo y será siempre la misma solución. En el mismo capítulo de Mateo, en el episodio siguiente, después de haber dicho, trabaja primero en ti, el verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, les sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Entonces, lo segundo que dice que Dios nos pide que hagamos, primero, que trabajemos en nosotros. Segundo, que discernamos si en verdad estamos perdiendo el tiempo tratando de enseñarle a otras personas lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros mismos. Y no significa que no prediquemos el evangelio, sino que le querramos decir a otra persona, mire, usted habla mucho, usted es como imprudente, no, mire, usted es grosero, usted es como descortés, sino que digamos, y es tan fácil, especialmente porque es como lo dice la palabra de Dios, y los defectos que nos es más fácil identificar en otra persona son los mismos que nosotros tenemos, ¿cierto? Como cuando vemos al niño que se parece al papá y estamos allí y dice uno, está el Señor en el espejo, ve al niño que tiró la sopa, que se portó mal, que gritó, y lo ves y dices, ¿dónde he visto eso? ¿Cierto? Y tú dices, en el espejo, porque es igualito a ti, ¿cierto? ¿Dónde he visto ese mal comportamiento? En mí lo he visto. Entonces, ¿qué está esperando el Señor? Que tomemos la solución. ¿Qué es lo que dice? No se cansen de orar. En PDT, este verso 7 dice, que dice en Reina Valera, pedid se os dará, dice, no se cansen de pedirle a Dios y Él le dará. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la solución? Vaya nuevamente a Dios. Cuéntele a Dios
que usted habla mucho. Cuéntele a Dios que usted tiene ira. Cuéntele a Dios que usted identificó que está tacaño. Pudiésemos decir 1000 cosas, pero cuénteselo a Dios. Y pídale, y pídale, y pídale. Es impresionante porque Jesús dijo: no se cansen de orar. Usted tiene que perseverar. Y nos dice: ¿cómo es el Padre de los cielos? Porque nos dice: mire, si usted tiene un hijo y su hijo le dice tengo hambre y usted no le pasa una piedra, usted no le da una serpiente en lugar de carne, si usted no es capaz de negarle nada a su hijo, le estoy presentando a un Padre en los cielos que no le negará nada a sus hijos. Si usted y cuando dice siendo malos, no nos está juzgando, está hablando de la naturaleza pecaminosa y dice: si ustedes, los padres de la tierra, viviendo bajo la naturaleza pecaminosa, teniendo la carne presente en su ser, ustedes no van a dejar a sus hijos con hambre, ustedes no van a dejar a sus hijos sufriendo, ¿creen que Dios a ustedes los va a dejar? No va a pasar. Pero trabajen usted, pero persevere. Y mira que nos dice cómo es el trabajo: trabaje en oración. No va a cambiar de otra manera. Es la razón por qué el enemigo le pone pereza a las personas para orar. Es la razón por qué el enemigo pone que cuando usted va a orar suena el celular, mejor se pone a ver otra cosa, se le presenta el oficio, sale alguna cosa a la otra, porque el enemigo sí sabe el poder de la oración y va a tratar de impedir de todas las maneras. Y entonces él da 3 ejemplos de ese pedir. Dice: pida y se le dará, busque y hallará, y llame y se le abrirá, hasta que encuentre. Entonces dice: no pare. Recuerda al rey que le preguntó a Eliseo si destruiría a los sirios, y dijo: bueno, golpea. Y él golpeó solamente 3 veces, y el profeta Eliseo se puso furioso y le dijo: oye, usted ni para eso sirve, ¿no? Ni para eso sirve. Hubiera golpeado 5, 6, 7 veces, nunca más los sirios le tocarían. Pero por flojo. ¿Y qué es lo que le dijo? Básicamente es: insista, persista y resista y no se rinda, ¿cierto? Es ese insista, persista hasta ver. Pero una persona: ay no, yo ya llevo orando por eso un mes y no ha pasado nada. A mí me parece increíble. Inclusive vamos más allá. Hay tanto servirle a Dios. ¿Cuántos años tienes? 50. ¿Cuándo te convertiste? A los 35. 35 años le serviste al diablo y un día tiene Dios que sanarte. Tremendo, ¿cierto? 35 años de pecado, 35 años de mal, y tiene que ser en un día. Tiene que ser en un día. Una jovencita cantaba en una iglesia, servía a Dios, nos encontramos por el camino del Señor, y le escribía un día a mi esposo: ay sí, yo sé que me alejé del Señor, que me volví al mundo, que bailé, que tomé trago, que forniqué, pero ya estoy acá y Dios no me arregla la vida. Por Dios santo, es que nos queda un 3 de descaro, ¿no? Es que yo no sé por qué me pasa esto, es que yo no sé por qué. Y no es que el Señor no pueda hacerlo en un instante. El salmista dice en el Salmo 84: en un momento hubiera quitado yo la carga de tu hombro. Pero la invitación a pida, y no es que Dios está diciendo no, sino se humillan, si nos quiere, no, es un Padre amoroso que quiere dar. Mira que el Dios que nos presenta a Cristo acá es un Dios maravilloso, que es un Padre que nos quiere dar cosas buenas. Dice el verso 11, bellísimamente, dice: pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Así que usted tiene que perseverar en pedir, en buscar, en llamar hasta que le abra. Y sí, puede que usted diga: ay, he estado orando y he estado buscando y he estado golpeando y yo no veo que se abra. Se va a abrir, solamente que en el tiempo señalado por el Padre, solamente que en el momento establecido por Dios. Entonces necesitamos entender que Dios nos dijo: identifique el problema y soluciónelo. Y soluciónoles, ore y ore y ore hasta que un día se dé cuenta que usted está incapacitado para gritar, que le puede doler todo el cuerpo, que puede estar muriéndose y tirado en el piso y usted no se va a enojar, que puede estar allí su esposo insultándole y usted no le va a contestar nada. Ahí es cuando usted sabe que realmente esa zorra fue cazada, porque nadie puede hacer nada que a usted le robe el gozo. Nada.
puede el diablo pararse de cabeza y usted se totea de la risa y le dice, pues, tendrá que morderse la cola como los perritos, que nunca se le alcanza, ¿cierto? El perrito empieza a dar vueltas hasta para morderse la cola. Yo cuando le decía a una persona, muérdase la cola, no sabía que era real. Ya viendo a Copérnico dar vueltas y tratando de morderse la cola, sé que, ¿cierto? Entonces cuando nosotros pensamos en ello, y mira, es la naturaleza total, es la naturaleza total. Es una cosa porque nosotros con el pecado dañamos hasta la naturaleza. Ayer mi esposo tenía un pollito enfermo y los pollitos sanos iban a pegarle porque él estaba enfermo, al caído caerle. Y uno dice, ¿de dónde esa naturaleza? Y le pegaban y querían, pero no es la naturaleza de las ovejas. Es que para por fin conocerle a usted, tengo una oveja. Para por fin conocerle a usted, porque es que realmente una oveja es una cosa. Pero al Pedrito se le dio por poner una oveja con mi oveja. Y vinieron por ella ayer y la separaron. Y lloraron hasta que la subieron al auto. Casi que digo, no hermano, no se la lleve. No se la lleve porque esa ovejita se va a morir. Y se tiraba monte arriba llorando por la otra oveja y se desamarraba del lazo porque eran ovejitas hermanitas que nunca se habían separado. Y yo dije, Dios mío, entiendo por qué Salomón se dedicó a aprender de los animalitos, entiendo perfectamente. Pero ahí estaba enojada con nosotros y diciendo, no me la quites. Y solamente podemos pensar en una cosa, amados. Si un animalito puede ser reconvenido, bueno, no tiene la naturaleza pecaminosa nuestra, tiene la contaminación del pecado de la creación, porque la creación está que gime, pidiendo que se manifiesten los hijos de Dios, dice Romanos. Entonces, cuando identificamos, ya no vamos a decir, es mi esposo el gritón, es mi esposo el que no sabe hacer esto, es él el que dañó nuestro hogar, sino vamos a poder decir, y hasta que lleguemos al encuentro, en que podamos caer de rodillas y decirle, Señor, ¿cómo pude yo hacerle esto a mi esposo? ¿Cómo pudiste hacerle eso a la esposa? Es que se va a poder entender. Entonces, para eso tenemos que trabajar en identificarlo en nosotros. Y la forma en que se trabaja es en oración, hasta que haya una solución. Es como Habacuc amenazaba a Dios, me voy para la casa de Dios hasta que me digas si tienes ojos y estás viendo lo que está pasando, y si tienes oídos y estás oyendo lo que está pasando y no me estás dando una solución. Y dice, Dios quiere darte buenas cosas. Comenzamos este quinto ayuno hablando de que Dios recompensaría el trabajo de tus manos. Y precisamente a eso nos lleva el Señor, porque eso es lo que habla buenas cosas. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. La palabra dádiva y don, su traducción es regalo, pero Santiago utiliza las dos, dádiva y don, para decir, esto es lo que tiene Dios para ti. Buenas cosas, cosas grandes, cosas buenas, pero no va por ahí regalándolas, porque Él ya nos advirtió, no se las doy a los perros y no se las doy a los cerdos, se las doy a los hijos. Así que Él ya nos dijo, lo santo no es para los perros, las perlas no son para los cerdos. Entonces, como nosotros somos hijos, las cosas buenas. ¿Y qué significan las cosas buenas? Lo adecuado, lo completo, lo que nos beneficia, que no es ni siquiera lo que estamos pidiendo. Porque como dice Romanos, Él nos dará mucho más abundantemente. Efesios también lo dice. Y el Señor nos dice que Dios irá mucho más allá. Le estamos pidiendo que cambie a nuestro esposo en esta área, pero no es lo adecuado. Que nuestro esposo no puede dejar de ser la cabeza, nuestro esposo no puede perder el carácter para que mandemos nosotras. Eso no es lo adecuado. Dios sabe que es lo adecuado, Dios sabe que es lo correcto. Tampoco lo adecuado es que se enseñoree en grosería, en altanería. Dios sabe que es lo adecuado. Y las buenas cosas hablan de lo adecuado, correcto, completo, perfecto, que será mucho más de lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, si cazamos las pequeñas zorras, identificando el problema que hay en nosotros, un día vamos a poder decirle al cónyuge, fíjate que yo me di cuenta que el problema es mío, y él va a abrir los ojos también. Amén. Sí lo vamos a ayudar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en oración, pidiendo hasta que recibamos, buscando hasta que encontremos.
y golpeando hasta que nos abra. Así que las cosas buenas vienen del Señor y son de nosotros, porque por la gracia de Dios ni somos perros ni somos cerdos, somos hijos de Dios. Así que podemos pedir, porque se nos ha revelado el Padre bueno que tenemos en los cielos, que quiere darnos lo mejor, amén, lo adecuado, lo perfecto, lo que es más que lo que pudiéramos imaginar. Dios siempre, siempre nos sobrepasará, amén. Pero casemos las pequeñas obras. Colócate sobre tus pies. Y en esta hora, si habíamos desmayado, si habíamos dicho, ay, yo ya oré por eso, uno recibe una palabra. Mira lo lindo y maravilloso que es el Espíritu Santo, que primero vino y llenó tu espíritu y llenó tu corazón. Y tuvimos esta visitación tan gloriosa en este día para poder tomar nuevamente las fuerzas y decir, voy a buscar. Para quien se cansó de buscar, para quien dijo, ay, es que yo he orado y he orado, yo he ayunado y he ayunado, hoy persevera. Ahora ya ha pasado el invierno, ahora ya se han mudado las lluvias, ahora ya el tiempo de la canción ha llegado. Ahora las cosas van a ser diferentes. Otra vez el profeta Isaías así de pie. Déjame llegarte a una promesa. Es que es tan lindo como Isaías es el quinto evangelio, como que lo tienes ahí. Pero me decía el Señor en el devocional, en Isaías nuevamente 32, ¿será aquel varón, hablando de Jesús, escondedero contra el viento, refugio como contra el turbión, aguas en el desierto y en el sequedal y una sombra en el calor? Ay, me parece maravilloso, porque Dios dice, seré tu ayuda, soy tu alto refugio, soy quien te protege, soy quien te cubre, soy tu sombra en el calor, tu calorcito en el frío, ¿cierto? Por eso es que cantamos dulce compañía, ¿cierto? Porque siempre, siempre, siempre el Señor está ahí para con nosotros. Así que quiero decirte, iglesia, Dios te tiene buenas cosas. Sigue buscando, no te canses. Gálatas 6 dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Hoy pude entender cómo el enemigo quiso hacerte desmayar, quiso aburrirte, quiso decirte, no luche más, ese hombre no va a cambiar, no luche más esos hijos, no luche más esa economía, no luche más ese hogar. Pero es mentira, porque el Señor nos tiene preparadas buenas cosas. Haz tu parte, iglesia. Caza las pequeñas zorras. Identifica la zorra de la ira y sácala. Identifica la zorra del enojo y sácala. Identifica la zorra de la crítica. Pregúntate por qué tú quieres que las cosas en tu casa se hagan a tu manera y metes tu capricho y te encierras en tu capricho. Pregúntate por qué y caza esa zorra. Todas las zorras de capricho, todas las zorras de rebeldía, todas las zorras de obstinación son atadas en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Fue Jesucristo de Nazaret quien nos dijo, no se te ocurra estar cazando la zorra de tu amigo, no se te ocurra estar cazando la zorra de tu esposo. Caza la tuya, identifica la tuya. No mires la pajita que está en el ojo de tu amigo, de tu esposo. Mira la viga que está en tu propio ojo. Y ahora tú dices, lo único que tienes que hacer para que esa zorra pequeñita no se convierta en grande y no destruya tu casa, lo único que tienes que hacer es orar. Orar sin cesar. Pedir y pedir y pedir hasta recibir. Buscar y buscar y buscar hasta hallar, hasta encontrar, y golpear y golpear y golpear hasta que se abra. Aquí estamos, Señor, confesando nuestro pecado de desánimo, de desaliento, porque se nos acaban las fuerzas y utilizamos expresiones como me cargué, como ya no lucho más. Utilizamos argumentos, decimos es el hombre, mejor yo me voy para otra iglesia, mejor yo busco otro camino, mejor yo, soluciones que están fuera de nosotros. Puedes ir a la luna a buscar la fortuna y no la hallarás, porque solo tienes que encontrar un lugar sobre tus rodillas y ponerte. Siempre el religioso busca las soluciones afuera. Ay, lo que tengo que hacer es encontrar esto, hacer aquello. Pero los hijos de Dios, que no somos perros y no somos cerdos,
encontramos la solución en Cristo Jesús. Las cosas adecuadas, las cosas suficientes y prudentes vienen de Dios. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se las piden? Pidámosle por nosotros, pidámosle por nuestros hijos, pidámosle que podamos entrar a trabajar de una manera especial en las cosas que tienen que salir de nuestra vida, y que en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, todos podamos tomar las cosas grandes y las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Me despido de la audiencia diciéndoles: tienes un Padre en los cielos que tiene para ti cosas buenas y cosas grandes, y solo tienes que pedir, buscar y se abrirá. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.